Hola, Dios los bendiga. El día de hoy veremos las señales del cielo. Vamos a estudiar las señales cósmicas de este 2018, donde ya le llaman el año de la luna. Recordemos que si es el año de la luna, obviamente la profecía bíblica estará sobre el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, por tener su calendario en base al ciclo lunar, y que tratamos este tema en el programa pasado, y damos gracias a Dios por todas las personas, que fueron muchas, que lo vieron. Obviamente recibimos todo tipo de comentarios en las redes sociales y estamos abiertos a recibir opiniones que edifiquen y que instruyan bajo la palabra de Dios. Gracias por su participación. Y hoy quiero contestarle a todos que nos han señalado o que no están de acuerdo a lo que expresamos. En el amor de nuestro Señor Jesucristo les contestaré, y eso es a través de su santa y bendita palabra, la Biblia. Algunos comentarios nos señalaron que esto es astrología y que esto lo detesta Dios. Ciertamente Dios detesta la astrología, pero con todo respeto, esto es astronomía bíblica. No es astrología, que eso es charlatanería, adivinación con sus horóscopos. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, como planetas y sus satélites, las estrellas, cometas, meteoritos, asteroides. Además, la palabra de Dios nos alerta y advierte de estas grandes señales del cielo, como señales del fin de los tiempos, que habría en el sol, en la luna, en las estrellas, con efectos en las potencias de los cielos como en la tierra. Así nos los advierte Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Y lo que también Génesis capítulo 1, versículo 14 nos dice, que Dios crió las lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día como de la noche, y así puedan servirnos como señales. Escuchó, como señales para las estaciones o periodos de días o de años. Y estas señales del cielo han servido en el pasado como una señal para saber el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así nos los dice Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, donde los magos o astrónomos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto su estrella en el oriente. Aquí están las señales del cielo y en las estrellas. Y por eso también hoy las tenemos que estudiar para entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento se acerca. Ahora, los que nos señalaron en sus comentarios de decir que ponemos fechas, por favor, les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesús a ver el video nuevamente, porque expresamos claramente que la fecha del 31 de enero era solo una señal de raros eventos cósmicos que coincidieron con la celebración del año nuevo de los árboles, el Tu Bishvat, en el calendario judío. Puntualizamos que esto era una señal, una pieza más en el rompecabezas del escenario profético final que se está formando, y que marcamos claramente lo que nos dice Mateo 24:36, que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente Padre Eterno. También, para los que nos dijeron en sus comentarios que no iba a ocurrir estos eventos, que eran solo inventos, bueno, aquí están las pruebas, que sí ocurrieron estos eventos cósmicos de la luna azul, del eclipse lunar total y la luna de sangre, que coincidió con el evento del Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles en Israel, que tiene gran importancia en las leyes agrícolas que son relevantes en la tierra de Israel, porque es el comenzar de un nuevo ciclo frutal. Y la palabra de Dios nos dice y alerta que aprendamos de la higuera Israel, que es el árbol, que ya está en su proceso de dar frutos en este escenario profético final, que para los que estudiamos la profecía bíblica es muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó una recomendación muy clara en Mateo 24:32, que de la higuera, el árbol,
aprended la parábola. Y esa higuera o árbol representa a la nación de Israel. Oseas 9:10 y Joel capítulo 1 versículos 6 y 7 nos lo confirma. Y nos advierte que cuando la higuera ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Israel brotó el 14 de mayo de 1948. Nuevamente volvió a ser nación Israel para el cumplimiento de Isaías capítulo 66 versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Israel nació el 14 de mayo de 1948. Y este 14 de mayo del 2018 celebrará su 70 aniversario, por lo cual debemos de estar ya muy atentos en el reloj profético de Dios, la nación de Israel, la higuera. Y obviamente, entre más se acerque esta fecha y pase de este aniversario, todos los eventos se irán agudizando, reencrudeciendo, como también lo mencionamos en el programa pasado, para que todo vaya caminando y alineándose a la profecía de Zacarías capítulo 12 versículos 2 y 3. Donde todas las naciones están ya presionando a Israel para quitarle Jerusalén, donde vemos a través de la política, organizaciones internacionales, importantes mandatarios jugando un papel de acoso y presión contra Israel, donde lo que hacen ponen aún en más peligro al pueblo hebreo, que obviamente los va a llevar al desenlace final de la profecía y entren en acciones militares, como nos lo dice el Salmo 83 y Amós capítulo 1. Por eso ya van apareciendo impactantes noticias para los eventos profetizados de juicio que traerá destrucción a todas las naciones. Y que hoy las importantes agencias de noticias a nivel mundial ya lo van publicando, que esto ya va caminando en esa dirección. Y van comprobando la exactitud de la profecía bíblica para testimonio a todas las naciones que quieren cargarse, robar o quitar Jerusalén a Israel. De tal forma que preparará el escenario final para empujar a Israel a entrar a su semana 70. Como nos lo dice Daniel capítulo 9 del versículo 24 al 27 y Jeremías capítulo 30. Y que vendrá con los efectos mundiales al mundo entero, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Y que hemos tratado estos eventos y profecías en programas pasados. Ahora lo importante de Mateo 24:32 y versículo 33 es que nos alerta y advierte que aprendamos de la higuera, del árbol, Israel. Cuando veáis todas estas cosas y que hoy ya están ocurriendo, conoced que está cerca nuestro Señor Jesús, a las puertas. También Marcos 13:29 nos lo confirma. Ahora, las personas que nos enviaron comentarios donde no nos bajaron de fanáticos religiosos, de locos, de idiotas o retrasados mentales, y que solo causamos miedo y manipulamos los hechos para ajustarlos a la Biblia, y que algunos fueron hasta más allá, al decirnos con majaderías, groserías, leperadas y hasta deseándonos lo peor, les contesto en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice a todos los que predicamos su palabra en Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12. Que somos bienaventurados nosotros cuando por su causa somos vituperiados o nos digan toda clase de mal contra nosotros. Estos comentarios no nos ofenden. Es una bendición conforme a la palabra de Dios, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y eso es lo más importante para los que obedecemos a Dios, de compartir su bendita palabra y de agradar a Él, no a los hombres. Estamos para servir al que murió por nosotros en la cruz y limpió nuestros pecados y darnos vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha perdonado y nos ha reconciliado con Padre eterno. Primera de Juan, capítulo 1, del 7 al 9.
Y lo único que podemos hacer con aquellas personas que muestran su enojo contra nosotros es orar por todos ellos y bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesús y pedir que resplandezca la bendita palabra de Dios en sus vidas. Y a las personas que nos critican y descalifican en sus comentarios hasta de llamarnos mentirosos por creer en el arrebatamiento y que despectivamente le llaman el rapto secreto, con todo respeto les contesto: nosotros escudriñamos la palabra de Dios y con ella demostramos y sustentamos lo que decimos. Muy diferente a los que nos critican con solo comentarios personales que no traen sustento bíblico, o aquellos que solamente toman unos versículos que hablan de la segunda venida, y que hemos demostrado que la segunda venida con el arrebatamiento son dos eventos muy diferentes. El arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 15, del versículo 51 al 52. Y la segunda venida, ahí sí, todo ojo le verá, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y si aún así no ven esas diferencias y solo bajo su manera de pensar, de creer, dan sus opiniones, les recuerdo que nuestra enseñanza y aprendizaje es bajo la palabra de Dios, no bajo doctrina de hombres que distorsionan las profecías y no ven las diferencias entre la iglesia de Cristo y el pueblo de Dios, Israel. Que no ven que la iglesia de Cristo nunca estuvo en las 69 semanas anteriores de Israel. Y hoy hay personas que desconocen la palabra de Dios influenciados por doctrina de hombres que quieren forzar a la iglesia a estar en la semana 70 y la gran tribulación. Les recuerdo a todos aquellos que no ven estos hechos con bases bíblicas que hemos dado o que las quieren ignorar, que la iglesia de Cristo ya fue arrebatada de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y ya estamos cantando un cántico nuevo en su presencia de nuestro Señor Jesús, Yeshua, en su reino celestial. Y escuche, esto es antes que se abran los sellos, que son los primeros juicios que vienen en la semana 70 y gran tribulación, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y que Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 nos confirma que nuestra ciudadanía está en los cielos y no en la tierra. Esta tierra que muy pronto entrará a su periodo de juicio, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 18. Y si aún así hay personas que persisten en creer pasar ese tiempo de la gran tribulación y que por desconocer o ignorar la palabra de Dios, de lo que los advierte en Amós capítulo 5, versículos 18 y 19, que les dice: ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis ese día de Jehová, que es la semana 70 y gran tribulación? Será tiempo de tinieblas y no de luz. Será un periodo de destrucción y muerte. Mateo 24:21 te dice que será un tiempo cual nunca ha habido y ni habrá. Esto será peor que Sodoma y Gomorra y el diluvio juntos. Que muchos, por ignorar lo que les dice la palabra de Dios y por su terquedad en creer más a doctrina de hombres que escudriñar su bendita palabra, lo van a vivir, que no le quede la menor duda. Recordemos que Oseas 4:6 nos dice: su pueblo de Dios perece por falta de conocimientos. Porque para los que no creen en el evento del arrebatamiento, no se podrán ir en el glorioso evento del arrebatamiento, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado. ¿Cómo podrá irse en el arrebatamiento si usted no cree, no tiene fe en ese evento? Y está esperando la segunda venida, que es hasta el final de la semana 70. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y para las personas que quieran ampliar y tener más conocimiento en relación de este evento glorioso del arrebatamiento,
tenemos estos videos que los exhorto a verlos, lo que ha ocurrido ya en el pasado y lo que está a punto de suceder. Y para aquellos que nos critican en sus comentarios por no guardar el sábado o el Shabbat o día de reposo, les contesto bíblicamente. Éxodo 31, versículo 13 y 14. Tú hablarás a los hijos de Israel, que es Jacob. Son las 12 tribus de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, dice el Señor, porque es una señal entre Dios e Israel, por todas sus generaciones, para que sepas que yo soy Jehová, que os santifico. Claramente la palabra de Dios nos dice que este mensaje y esta ordenanza es para Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, no para la iglesia de Cristo. Nuestro Señor Jesús, Yeshua, nos dice claramente a su iglesia en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Se lo repito, que nadie os juzgue por el día de reposo o Shabbat. Tan es así que nuestro Señor Jesús vino a abolir para su iglesia el día de reposo, o Shabbat. Lucas capítulo 6 nos dice que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Y algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo, o Shabbat? Y hoy esto pasa con los nuevos fariseos y falsos maestros de la palabra que quieren guardar el sábado o Shabbat. Nuestro Señor Jesús les responde, porque Dios, nuestro Señor Jesús, es el Señor aún del día del reposo. Nuestro Señor Jesús confrontó a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos callaban. Y nuestro Señor Jesús hizo sus milagros en los días de reposo. Lucas 14, del versículo 3 al 5. Y vea cómo trató nuestro Señor Jesús a esos falsos y legalistas maestros de la ley. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros y no dejas entrar a los que están entrando. Mateo 23, 13. El que tenga oídos, oiga. Por eso trataban y procuraban matar a nuestro Señor Jesús, porque quebrantaba el día de reposo. Juan 5, versículo 18. Dejen de andarse judaizando y lean más la palabra de Dios. Y deje esos falsos judíos que en su ignorancia de la palabra no se dan cuenta que la iglesia primitiva no guardaba el día de reposo o Shabbat, ya que sus reuniones las celebraban en el primer día de la semana, el domingo. Lean Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Escuche, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, que era cuando tenían sus reuniones o servicios. Y hoy, a fuerzas, muchos quieren guardar el Shabbat o sábado, a pesar de las instrucciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, impulsadas por estas sectas, que es una señal clara de los tiempos finales, porque es la apostasía, donde algunos se están apartando de la fe, escuchando a doctrina de demonios, como nos lo dice 1 de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Y tal vez usted se pregunte por qué es doctrina de demonios. Porque son gentiles y no son judíos, que se caracterizan o se disfrazan como si fueran judíos para insistir en guardar el día de reposo o Shabbat muy a su manera y muy lejos como debe de hacerse y como lo hacen los verdaderos judíos. Recordemos lo que nos dice Gálatas capítulo 2. Cómo Pablo exhortó a Pedro, que era apóstol y judío, a no judaizar a los gentiles.
Y hoy, lo peor con estas nuevas sectas mesiánicas por líderes y miembros gentiles, que no son judíos, que quieren judaizar a todos sus congregantes y a los que los van siguiendo. Y lo absurdo, que sus congregantes creen que están en la verdad por solo utilizar algunas palabras en hebreo, llegando al extremo sus líderes de autollamarse roé en lugar de la palabra pastor, que es en español, como si ellos y sus congregantes hablaran hebreo. Y que muchos por su ignorancia van siguiendo esta falsa doctrina de judaizarse en ese mesianismo, israelismo, y que no son judíos, ni tienen genealogía hebrea. La palabra de Dios te alerta y te advierte para todos aquellos gentiles que se han judaizado y que creen que están en lo correcto. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9, Jesús te dice y advierte: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Escuchó? Sinagoga de Satanás. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 9 te lo confirma para aquellos que se quieren judaizar. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Muy claro el mensaje. El que tenga oídos, oiga lo que le dice la palabra de Dios. Y para aquellos comentarios que recibimos con felicitaciones y bendiciones, agradecemos sus palabras, agradecemos sus bendiciones, pero debe de quedar muy claro que si fue de bendición este programa es porque es la palabra de Dios la que se presentó. Y que solo la Biblia lo puede describir exactamente de todo esto que vendrá. Nosotros solo somos siervos de nuestro Señor y Salvador Jesús Yeshua. Y como dijera Lucas 17:10, así que cuando hayamos hecho todo lo que nos ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Y eso es realmente lo que somos, siervos inútiles, pues toda la gloria, la alabanza, la honra y honor solamente es para Dios a través de nuestro Señor Jesús. Porque Él es el testimonio del espíritu de la profecía. Por eso los eventos se están cumpliendo exactamente conforme a la profecía bíblica. Porque es palabra de nuestro Señor Jesús. Así nos los dice Apocalipsis 19:10. Y nosotros como siervos inútiles, lo que teníamos que hacer, hicimos. Y bueno, después de estas respuestas que hemos dado todas bajo la palabra de Dios, porque eso es nuestro sustento y en ella está nuestra fe, porque es la palabra de Dios. Entramos ahora al inicio del análisis de los eventos cósmicos de este 2018, que inició el año con una superluna, el 1 de enero, y que los astrónomos nos advirtieron que este año es el de la luna, que será la protagonista de los eventos astronómicos de este año, y que advertimos en el video pasado que entonces la profecía bíblica estará sobre el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, por tener un calendario bajo el ciclo lunar, y por lo cual nuestros ojos deberían de estar desde ese momento ya muy atentos en lo que ocurra en la higuera, el árbol, que es la nación de Israel, de lo cual nos advirtió nuestro mismo Señor Jesucristo, que deberíamos de aprender para entender los tiempos finales de la parábola de la higuera de Israel. Mateo 24 del versículo 32 al 35. Y en base a esto, sorpréndase que mientras ocurría este extraño evento cósmico del 31 de enero del 2018 con la superluna azul, eclipse lunar total y la luna de sangre que coincidía con el evento de el año nuevo de los árboles en Israel, el Tu Bishvat. Y escuche, pero para los que estudiamos la profecía bíblica no son coincidencias que ocurran estos raros eventos cósmicos, como le van llamando los astrónomos, y que haya coincidido con la fiesta del Tu Bishvat, que es la fiesta de los árboles, la higuera, Israel, sino que es el cumplimiento exacto de la profecía bíblica de las señales del cielo en el sol, la luna y las estrellas, que debemos de estar muy alertas para comprender los tiempos finales
como nos lo dice Lucas 21, versículos 11, 25 y 26, y Génesis capítulo 1, versículo 14. Sorpréndase, pues ese mismo día de los eventos cósmicos y de la fiesta del Tu B'Shvat ocurrían en varios lugares eventos que exactamente están relacionados con Israel, que alinean y presionan todos estos eventos a caminar a Israel conforme a la profecía bíblica para que entre a su semana 70. Y lo impactante de que algunos de estos eventos estaban sucediendo mientras estaba el eclipse y la luna de sangre, para darnos cuenta que las señales y profecías bíblicas son exactas y que van caminando ya en dirección a la profecía conforme al Salmo 83 y lo que nos advierte Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Y también esto es una alerta para todos los que esperamos a nuestro Señor Jesús, Yeshua, para darnos cuenta que nuestra partida, la Iglesia de Cristo, la manada pequeña, el pequeño remanente, pronto nos iremos en ese glorioso evento del arrebatamiento, porque todos estos eventos están ya empujando a Israel a entrar a su semana 70. Y por si fuera poco, la próxima señal del 15 de febrero del 2018, con el eclipse parcial de sol, es una señal clara para el mundo, para las naciones que están bajo el calendario gregoriano, que es en base al ciclo solar. Y esto es para que nuestros ojos estén ya en el Medio Oriente, donde está la higuera, Israel. Y esta es una señal de advertencia para darnos cuenta que el Salmo 83 y Amós 1 está por suceder. Y estos temas ya lo hemos tratado en programas pasados y los exhorto a verlos para estar enterados qué eventos vienen. Y este eclipse solar parcial se podrá contemplar solo en la Antártida y en el sur de Sudamérica. Y obviamente este eclipse solar parcial es una señal que traerá parcialmente efectos a esa zona de la Tierra. Como es un eclipse parcial, donde no todo el sol es cubierto, solo quedará una parte en todo momento. Por eso se le llama parcial. Muchos han de decir que esto es un evento normal y por qué siempre lo queremos asociar con la Biblia. Escuche, para los que estudiamos la profecía bíblica, que es la palabra de Dios, son señales en el cielo, en el sol, en la luna y las estrellas que traen efectos a la tierra. Y obviamente esto también ocurrirá en el cielo, de lo cual nos advierte Lucas capítulo 21, versículo 11, 25 y 26. Y que nos marcan temporadas o periodos de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 14. Y ya estando ya en el final de la última generación bíblica, que hemos tratado ya ese tema en programas pasados, y que el tiempo de gracia se acaba, obviamente que debemos de estar atentos ante todos estos eventos cósmicos que como señales nos advierten que traerán efectos a la tierra en este escenario profético final que ya vivimos. Y que entre más se acerque ese final de este periodo de gracia, los eventos y efectos serán más claros y devastadores. Y esto es para que nadie tenga la excusa o el pretexto de decir que no vio las señales bíblicas cumplirse y de buscar la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede salvar y guardar de todos estos eventos que vendrán. No olvidemos que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, a alinear nuestras vidas conforme a su palabra, como nos lo dice 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 y 10. Recordemos que las señales bíblicas son para alertarnos. Son como las señales de tránsito, que son para advertirnos antes del lugar o evento o el peligro que viene para que nosotros nos preparemos o tomemos nuestras precauciones. Que quede muy claro, son solo señales de advertencia lo que la palabra de Dios nos está dando para entender qué viene después. Y escuche, el tiempo del cumplimiento de esta señal o profecía, solo Dios la sabe, nadie más que Él. Así nos lo dice Mateo 24:36.
Y si usted se pregunta qué más cosas veremos, le contesto, solamente Dios lo sabe. Un ejemplo que nos debe de quedar claro que estos eventos cósmicos son señales fue lo que advertimos que le vendría a Estados Unidos después del eclipse solar total que tuvo el 21 de agosto del 2017. Que pasaron algunos días para que viniera todo en cadena con estos eventos devastadores como fueron los huracanes Harvey, Irma, María y después la serie de incendios forestales en varias zonas de la Unión Americana, consumiendo y destruyendo todo a su paso, como fueron los plantíos, casas y ciudades. Escuchó bien, y ciudades. Fueron considerados los más grandes de su historia para ver la magnitud de las tragedias por el fuego después del eclipse total de sol. Y por si fuera poco con esta devastación, el frío extremo en esta reciente onda gélida donde edificios, autos han quedado sumergidos en agua congelada por el ciclón bomba y con la triste aparición de animales congelados. Hoy estas señales se están cumpliendo para que usted hoy en el tiempo de gracia busque la misericordia de Dios antes que venga lo peor en la semana 70 y la gran tribulación, y que pueda ser ya muy tarde para usted. Las señales son para estar atentos, y si usted es cristiano, líder o pastor, hable y alerte a su familia, amigos y a sus congregantes. Y a toda persona que ponga en su camino, antes que sea tarde para ellos y que usted obedezca a Dios de compartir su palabra, su salvación y de su gran amor de venir a morir por nosotros en la cruz y con su sangre limpiar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1. Y si usted no quiere obedecer, recuerde, al único que desobedece es a Dios, a nadie más. Y con eso su destino eterno estará marcado, como nos lo dice Mateo 10, versículo 32 y 33. Usted decide obedecer a Dios o seguir igual como está. Al final usted decide por su destino. El tiempo de gracia se acaba, el tiempo de compartir es hoy. Y este video lo puede compartir a las personas que aprecia y que no quiere que sufran estos eventos que están por venir. Hágalo antes que sea tarde para ellos y que usted tenga la oportunidad de hacerlo. Si Dios nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estaremos con nuestro amado Señor Jesús por la eternidad. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Desde hoy me rindo a ti, quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra,
quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.